buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia le ganó 2-1 a Paraguay. James Rodríguez, sin hombro, se echó el equipo al hombro. Una frase muy feliz de un comentarista deportivo. Con coraje, mucho más que con argumentos futbolísticos, como dicen también por ahí, Colombia ganó 2-1, con un segundo tiempo muy sufrido. Habrá mucho que mejorar para llegar más adelante en la Copa América. De todas maneras, ya quedamos clasificados. Estados Unidos goleó a Costa Rica 4-0. La volvió ropa de trabajo. En Colombia sigue la anarquía, en manos de nadie. Aquí no hay autoridad, aquí no manda nadie. No se puede ir por carretera de Cali a Popayán. Hay que trasladar heridos, trasladar gente que tiene imprescindible necesidad de llegar en avión, porque no hay manera. La carretera está bloqueada, y está bloqueada porque está bloqueada, porque los indígenas hacen lo que les da la gana y porque están exigiendo lo que quieren exigir. Y es que como este gobierno les ha dado tanto y les ha prometido tanto y les ha dicho tanto chirrinchi, con tanto chirrinchi, que fuerza, fuerza y que guardia, guardia, entonces ahora aguánteselos. Porque no hay autoridad, porque aquí no hay quien manda, porque no hay gobierno. Y entonces ahí estamos en medio de esta situación crítica y ganándonos, eso sí, campeonatos. Ayer ganamos el campeonato de desempleo femenino en América. Ya habíamos ganado el campeonato de desempleo juvenil. Ahora es el campeonato de desempleo femenino. Son motivos de vergüenza como nunca antes, porque a este país lo volvió pedazos el señor Santos. El dólar está en caída libre. Eso es la plática de Isagen que están metiendo. Los restos. A ver cómo logran medio controlar el aumento en el costo de vida, que es incontrolable y que va al galope. Hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes para que diga cada uno con plena sinceridad qué tema le está doliendo a su bolsillo, qué le está costando más que hace unos meses, por qué se le ha encarecido y en qué el costo de vida. Hay euforia bursátil en el mundo, pero ganan precio los bonos, lo que indica que hay una situación mixta muy difícil de interpretar. Recordamos que estamos en vísperas de la decisión de la Federal Reserve para pronunciarse sobre las tasas de interés. Y si aumentan las tasas de interés, se acabó el recreo, niños. Se acabó el recreo. A clase, a estudiar. Están subiendo los precios del café y del azúcar. Ojalá se mantengan arriba. El Perú sigue el voto finish. PPK gana con el 0,29%. Algo así como 50.000 votos. Hay cifras que no coinciden mucho las unas con las otras, pero faltan todos los votos depositados por los peruanos en el exterior. Luego no hay nada definido. Una cosa sí, y es que el señor PPK, tan agresivo, tan brutal con la señora Fujimori, o pacta con ella o no puede gobernar. Así de sencillo. Es que cuando se hacen esas campañas iracundas, violentas, se crean situaciones de tensión que después son muy difíciles de manejar, de sobrellevar. Pues ahora tiene que gobernar. A él se le olvidó que en el Perú hay un parlamento y que el parlamento lo maneja la señora Keiko Fujimori con su partido, donde tiene una enorme mayoría y PPK no tiene nada. Luego tendrá que acomodarse a esa circunstancia. Eso es posible. Con políticas claras y eficientes. Eso lo hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer gobierno, que no tenía para nada un movimiento de congresistas suficiente para respaldarlo. No lo tenía en absoluto. Y logró hacer un gobierno y pasar la plataforma legislativa más importante que se ha aprobado en Colombia en la historia.
a base de convicción, de buenas maneras, de razones, de ir conformando mayorías sobre la base de puntos de vista. Santos sabía que yo estaba secuestrada, dice Salud Hernández. Y si sabía, ¿por qué lo negaba? ¿Por qué decía que no sabía que en qué estaba Salud Hernández, que tal vez estaba conversando con los del ELN, que tal vez no se sabía, pero que tal vez sí mandaban los helicópteros a buscarla? La anarquía absoluta, la falta de gobierno, y eso se presenta a todas horas. El presidente no sale sino salir retratado o en videos con Luis Carlos Villegas haciendo cara de feroz, pues que nadie se la cree, con el comandante de las fuerzas militares, que todo el mundo sabe la clase de sujeto que es ese, diciendo tonterías. Es en lo único en lo que son eficientes, en el retrato. ¿Qué pasó con Salud Hernández? Una venezolana reportera de guerra en su patria. Hablaremos con María Angélica Correa en la hora de la verdad. Hemos tenido con ella conversaciones anteriores, una periodista excelente y una obra maravillosa sobre el asesinato de Anderson y lo que siguió después. Las investigaciones que se hacían en Colombia a lomo de testimonios falsos. María Angélica Correa es la autora de ese libro, que lamentablemente no se consigue. La OEA lo confirma. En Colombia crece la extorsión. La OEA se refiere a un reacomodo de ilegales. Es decir, que ya no son de las FARC, sino que son del ELN o del EPL o de las BACRIM o de los úsugas o de los no sé qué diablos. No se han desmovilizado, siguen delinquiendo, están en lo mismo con distinta gorra, pero produciendo los mismos resultados. Colombia víctima del más cruel de los delitos, la extorsión. El Bronx se fue para el San Bernardo. Esto nos lo preguntamos desde el primer momento, en el primer instante. Es obvio que hay que hacer algo en el Bronx. Entonces sacaron de allá todos esos, unos delincuentes, otros simplemente drogados al infinito, víctimas de esa cosa horrorosa que hay allá. Bueno, los sacaron. ¿Y para dónde? ¿Y qué se hace con ellos? Entonces ya se fueron para un barrio muy tradicional de Bogotá, que es el barrio San Bernardo, y ya montaron una olla parecida a la que tenían en el Bronx. Y ahora, no, alcalde Peñalosa, usted tenía que tener eso calculado y dispuesto. Eso no es simplemente entrar con la policía y con tanquetas y con perros adiestrados y con fusiles. Y bueno, y después, ¿qué se sigue? ¿Qué se sigue? Que son las cosas que usted se tiene que preguntar. El tema de los automóviles, alcalde Peñalosa, es un tema gravísimo. Eso de que usted le diga a una persona que con 1000 dificultades, con 1000 esfuerzos, logró comprar su automóvil, señal de que está en la clase media, y le dice que ahora no lo puede usar, después de pagar impuesto de rodamiento, después de pagar impuesto a las ventas, después de pagar los aranceles que tenía que pagar. Ahora la noticia suya es que si lo quiere sacar a la calle, le tiene que pagar a usted. ¿Eso cómo es? Eso es un absoluto abuso, eso es lo que se llama una alcaldada. El alcalde Peñalosa está abusando de los habitantes de Bogotá. Y eso así no le va a funcionar, no le va a funcionar. El gigantesco negocio de la seguridad privada. Aquí había un proyecto de ley para manejar la seguridad privada y fracasó, eso se hundió. Pero lo que tenemos que destacar es que en Colombia se ha montado un negocio de seguridad privada gigantesca, que tiene una base indiscutible, y es que no hay seguridad oficial, no hay seguridad pública. La gente tiene que pagar la seguridad, o lo asaltan, lo atracan, lo roban, entonces la gente tiene que pagar su propia seguridad. Estamos como en la peor época del oeste americano o en Chicago, pagando seguridad. Algunas empresas muy bien establecidas, muy honradas, muy honorables, muy transparentes. ¿Y las otras qué? Y el hecho fundamental, el Estado no cumple
la primera y esencial de sus funciones, que es garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El presidente Santos salió a decir, muy orondo, que tenía documentos probatorios de que el gobierno de Uribe le había hecho ofertas a las FARC que él no le habría hecho, que Uribe era mucho más generoso con las FARC que él. Le apareció Luis Carlos Restrepo, que era el supuesto autor de esos documentos, y le dice: presidente, usted miente. Y resuelve el tema muy sencillamente: muestre los documentos, muéstrelos. A ver qué va a hacer Santos. Ah, no, está muy ocupado en otras cosas, no mostrará documentos. ¿Por qué se miente como sistema? La mentira como sistema no funciona. Hillary Clinton gana perdiendo en algunos estados, ganando por muy estrecho margen en otros, y apoyada en unos superdelegados que no son la expresión democrática de un partido, sino que son la expresión antidemocrática de un partido. No sabemos eso cómo funciona, y que el Partido Demócrata haya funcionado así siempre no nos quita de la cabeza que en esa materia no se está comportando como un partido democrático. En todo caso, la señora se ríe y se ríe, como se ríen las hienas, que no sabe uno por qué. Carro bomba en Estambul, 11 muertos y 36 heridos. Erdogan, el presidente de Turquía, dice que ha dado de baja 7.600 kurdos en el último año. Oigan este dato de la policía alemana: los inmigrantes han sido responsables de 69.000 delitos en el primer trimestre en Alemania. Una cosa pues desoladora. Esas personas vienen en su desesperación a delinquir, o porque vienen con muy malas intenciones, pero delinquen. Se disuelve la tormenta tropical Colin. Norcorea reactiva planta nuclear. Y 10.000 inmigrantes se han ahogado desde 2014 en las aguas del mar Mediterráneo. Se dice fácil la cifra, pero esto es una verdadera calamidad. Al África la empobrecieron los gobiernos comunistas, los ladrones, los bandidos acabaron con ese continente. Y ahora la gente se tira al mar a buscar una esperanza de vida al otro lado. Si mientras tanto en la travesía se ahoga, pues que se ahogue. Con la vida que está viviendo es preferible ahogarse en la travesía que seguir viviendo como están viviendo. ¡Qué horror! Y en Hoy en la Historia, un libro excepcional, el de George Orwell, 1984. A propósito, lo estuvimos repasando, y estuvimos repasando las subrayas que tenemos del libro. Qué drama y qué parecido a lo que estamos viviendo hoy en Colombia. La policía del pensamiento, el Big Brother, los ataques a la vida individual, la propaganda oficial como montaje para tapar todas las verdades. George Orwell se anticipó a mucho de lo que hoy vivimos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días, así es. Bueno, hablemos de la nueva encuesta de Jan Haas, que confirma el pesimismo de los colombianos y la inactividad de un gobierno que marca niveles de impopularidad preocupantes. El 71% de la población cree que el país va por mal camino, el 23% piensa que va por buen camino y el 6% no responde. Y entre los jóvenes el pesimismo es peor. El 73% cree que las cosas no van bien. El tema económico, bueno, pues el bolsillo no pinta tampoco nada bien, les quiero decir. Y esto es muy preocupante. El 54% cree que la economía
está estancada, el 34% cree que está en retroceso y solo un 11% es optimista. La percepción del empleo es también muy negativa. El 55% dice que la situación del empleo en el país es muy mala y solo el 10% la ve positiva. En el consumo, el 43% cree que la situación económica de los consumidores para comprar bienes y servicios es muy mala. Teniendo en cuenta estos resultados, no es raro entonces que los niveles de popularidad de Santos sigan en el suelo. El 67% desaprueba su gestión, pero es que en la encuesta anterior venía del 60%, imagínense el aumento, del 60 al 67% de desfavorabilidad. El 16% ni la aprueba ni la desaprueba, el 1% no responde y solo el 16% aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos. A su gabinete presidencial no le va mejor y también tiene un considerable aumento de impopularidad desde la última encuesta. En la encuesta pasada era el 55% el porcentaje de la población que desaprobaba el gabinete presidencial, los ministros, el gabinete ministerial. En esta nueva encuesta aumentó al 61%, que no aprueba la gestión del gabinete. Entre los jóvenes, la percepción del gabinete es peor. Al 65% de los jóvenes le parece que los ministros de Santos no lo están haciendo bien. Y por último, el proceso de paz. El tema fundamental que ha caracterizado este gobierno tampoco convence. El 65% desaprueba la forma en que se está manejando el proceso de paz por parte del gobierno. Solo el 21% lo aprueba, al 12% le da igual, ni aprueba ni desaprueba. Así que este es el panorama de un país que, según lo que dice esta encuesta, está profundamente decepcionado del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lo dicen los números. Bueno, esa encuesta, Monserrate, es profundamente grave y difícil. Los números definitivamente que no son una encuesta en absoluto positiva. Llama la atención, como les decía, temas como el gabinete, los ministros, que marcaba, hay un aumento en la desfavorabilidad gigantesca, absolutamente gigantesca, de una encuesta a la otra. Como les decía, aparece en la encuesta pasada, aparecía con el 55% y en esta nueva encuesta hay un aumento al 61%. Eso significa que a los colombianos no les convence el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y entre los jóvenes, normalmente en todas las preguntas, la situación es peor. Los jóvenes están más pesimistas. Qué horror, por Dios, qué horror. Un país vencido, un país melancólico, un país entristecido. Por todas partes son malas noticias y Janjas las confirma. Y esto no es pesimismo, esto es un recurso matemático, un recurso perfectamente científico para pulsar el espíritu, el alma de una nación. Y aquí están los resultados. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 8 de junio del año 16, son las 6:25 de la mañana. El senador Carlos Felipe Mejía denunció la arremetida oficial de la prensa mermelada y redes sociales para desdibujar, tergiversar y confundir a la opinión pública sobre el proceso de recolección de firmas que este 4 de junio inició el Centro Democrático en una actuación pública de iniciativa ciudadana. Según el criterio de querer adherir a la resistencia civil, con el propósito de acompañar los legítimos recursos que los colombianos tienen de demandar las leyes y los actos legislativos que, aprobados por el Congreso, buscan blindar jurídicamente los acuerdos de paz. El promotor del sabotaje es el propio hijo del Ejecutivo, del presidente de las FARC, secundado por la cónsul de Colombia en Nueva York, una señora de apellido Nieto, quien dice que su abuelita afirmó siendo víctima de un engaño. Mientras tanto, los narcoterroristas de las FARC, los camaradas de Juanpa, con fusil al hombro, hacen proselitismo armado
y reparten cartillas a la cubana, mientras en los centros de educación le cierran la puerta a los mensajeros, a los opositores al régimen. Maniobras estas dirigidas desde La Habana por los camaradas del sátrapa Santiago, pagos con el presupuesto oficial. La firmatón se hace en Colombia así, doctor Londoño. Por ejemplo, en Bogotá, en Kennedy, plazoleta de la zona bancaria, Usaquén, ahí en Carulla, también en Cedro Bolívar, San Cristóbal, plazoleta 20 de julio, Chapinero, plazoleta Carulla, de la calle 85, en Gativá, San Andresito de la calle 68, Suba, parqueadero del Éxito, en Cali, en el Parque Las Banderas, estación Los Mangos, en Medellín, Parque Las Luces del Poblado y Plaza Botero, Manizales, Parque Ernesto Gutiérrez Arango. Esta es, pues, otra zancadilla del régimen bolivariano que dirige el sátrapa de turno, doctor Londoño. Exacto, y por ahí recibimos unas muy cordiales sugerencias, consejos gratuitos como los que nos da María Isabel Rueda de qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. Muchas gracias, doña María Isabel, sobre todo por la buena voluntad con que nos hace las sugerencias. Déjenos a nosotros con la resistencia civil, que no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar. Al contrario, cada día vamos a estar más dispuestos a luchar por un país que nos están quitando de las manos. Puede que a usted no le importe, pues usted disfruta las mieles del poder y las mieles de la publicidad, pero déjenos a nosotros hacer lo que podemos hacer dentro de los cauces democráticos. Déjenos trabajar con una pluma, que es lo que tenemos, pero una pluma que se va a multiplicar por millones de veces, poniendo con una firma un no quiero a Santos, no quiero a las FARC, no quiero que nos entreguen a las FARC. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Anoche Hillary Clinton cerró las primarias con triunfos en California, Montana, New Jersey y Dakota del Sur. Por su parte, Bernie Sanders, que ganó Dakota del Norte, se rehúsa a reconocer la derrota e insiste en que la candidatura se decida en la Convención Nacional del Partido por celebrarse en Filadelfia entre el 25 y el 28 de julio. Argumenta que los superdelegados que han anunciado apoyar a Clinton pueden votar libremente y escogerlo a él, que tiene mejores perspectivas de triunfo frente a Trump, de acuerdo con las encuestas. Pero en medio de la gran exposición mediática de los partidos tradicionales y especialmente del poco ortodoxo candidato Trump, ha pasado desapercibido el lanzamiento de la candidatura presidencial del Partido Libertario, fundado en 1971 y que nunca ha sobrepasado en toda su historia el 1.1% de los votos, pero en este momento registra 10% en las encuestas. El nominado a la presidencia por este partido es un empresario y exgobernador de Nuevo México por el Partido Republicano entre 1995 y 2003. En 2011 ingresó a las filas del Partido Libertario y, eso es muy importante, si logra un 15% en las encuestas, obtendría el derecho de presentarse a los debates presidenciales junto con los desprestigiados Clinton y Trump. Como su nombre lo indica, el Partido Libertario aboga por el máximo de libertad individual y un Estado reducido a su mínima expresión. Entre sus propuestas más importantes podríamos enumerar las siguientes. Abolir el impuesto a la renta y el déficit fiscal. Esto, por supuesto, implica un fuerte recorte del gasto, asunto en el que se sitúa en la orilla opuesta a los demócratas. Plena libertad en cuanto al sistema de salud. Tanto los republicanos como los libertarios se oponen a la existencia de un sistema de salud estatal que, al estilo de los europeos, cubra a toda la población, pero al mismo tiempo asigne médicos de acuerdo con el domicilio de los pacientes. Por otra parte, se oponen al servicio militar obligatorio y quieren que Estados Unidos renuncien a su pretensión de garantizar la seguridad a nivel mundial. Nosotros lo hemos llamado aislacionismo. Ellos prefieren el término minimalismo en relaciones internacionales. El asunto llega hasta el punto de cortar tanto la ayuda militar como la humanitaria que proveen los Estados Unidos, instrumentos fundamentales de su política exterior. En esto se distancia tanto de los republicanos como de los demócratas.
En materia de comercio exterior apoyan el libre comercio y en esto se distancian de Trump, que propone un 35% de arancel a los productos chinos. Y en materia de inmigración también rechazan las propuestas de Trump, tanto la deportación de los inmigrantes ilegales como la de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. La pregunta, doctor Londoño, es ¿a cuál de los partidos tradicionales afectaría más esta candidatura? Y aunque es difícil precisarlo, puesto que un 50% de los votantes se declaran independientes, en principio parecería que los republicanos se verían más afectados. Recordemos que la última candidatura disidente de importancia fue la del billonario Ross Perot, quien en 1992 facilitó la derrota de Bush padre y el ascenso de Bill Clinton al poder. En medio de una gran contracción económica, a Bush padre le faltaron 8 días o 15 días para que le llegaran las buenas noticias que salvaran su candidatura. De todas maneras, este movimiento es de origen fundamentalmente republicano, un republicano llevado al exceso. Este sí es el laissez-faire, laissez-passer, es el sistema liberal a ultranza y el aislacionismo a ultranza. En últimas, las cosas se manejan ellas solas y gobierno, el mejor gobierno es el más pequeño, el que menos se note, el que menos represente una carga para los ciudadanos. La economía se controla ella sola prácticamente por sus propias fuerzas, por su propio impulso. El ciudadano es el que tiene la responsabilidad de su destino. En fin, discursos muy bonitos que han sido corregidos en el tiempo porque siempre se necesita un gobierno y en lo posible un gobierno eficaz, un gobierno fuerte, lo que no quiere decir un gobierno pesado, un gobierno cargante, un gobierno asfixiante, pero ahí está el detalle. En todo caso, cuando el 10% u 11% de los americanos están con el Partido Libertario es porque algo muy grave está pasando en la sociedad de ese país. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. El gobierno anuncia que ya están despejadas las vías y que tanto el paro agrario como el paro de camioneros estarán pronto superados. Sin embargo, doctor Londoño, el asunto puede no ser tan sencillo. Los empresarios han expresado su preocupación por el impacto que el paro ya ha tenido en la economía, que como dijimos ayer aquí en La Hora de la Verdad, no crece lo suficiente. Son muchos los puntos, pero fundamentalmente parecería que se trata de la negación al cambio. Muchos pretenden mantener unos beneficios que la economía global hoy sencillamente no permite. Tablas fijas, regulación de precios y demás son asuntos que poco a poco se empiezan a desmontar en todo el mundo. El gobierno reconoce que no ha cumplido, pero no nos informa en qué no ha cumplido. No sabemos qué es lo que se está acordando, pero sí sabemos que recursos para invertir sencillamente hoy ya no hay. Falta asumir las decisiones y poner orden. Es menester, doctor Londoño, proceder cuanto antes con la chatarrización de los vehículos de transporte, que ya superan 25 años de servicio, y regular la prestación del mismo, garantizando siempre la libre competencia en condiciones de equidad y transparencia. Por evitar problemas con algunos propietarios, el gobierno no puede seguir cediendo. El sector rural, por su parte, y la producción agropecuaria requieren con urgencia una política clara que incentive la inversión, y no permanentes amenazas de reforma agraria sin sentido que terminan por animar a unos pocos a parar la economía nacional defendiendo intereses particulares y dejando a un lado el interés nacional, animados por un gobierno que no sabe qué hacer. El paro se da en momentos, doctor Londoño, en que la economía crece a un 2.5%, la inflación está llegando al 10%. Colombia sigue siglos atrás en infraestructura y no estamos preparados para la llegada de la Niña. Este último fenómeno se ha anunciado con suficiente antelación y no vemos que el gobierno haya realizado las inversiones que urgen. Recordemos, doctor Londoño y oyentes, entre 2010 y 2011 fueron más de 3 millones de afectados y las pérdidas fueron billonarias. ¿Estaremos listos ahora cuando el país está en obra negra y cada quien para cuando le da la gana? Las cosas para la economía colombiana no se ven bien, a pesar de los mensajes que envía permanentemente el presidente de la República alegando que somos un país próspero. Recordemos que para lograr el desarrollo económico nuestra economía debería estar creciendo por encima del 5% y mantenerse así al menos durante 2 décadas. Pues bien, aquí crecemos menos del 3% y el presidente nos invita a celebrar.
Bueno, Santiago, pero precisemos, ¿en este momento las carreteras están abiertas? En La este carretera momento, en este momento la carretera panamericana está desbloqueada, doctor Londoño. Esa es la información que nosotros tenemos. Bueno, está abierta, pues. Sí, está abierta. Sí, está y se superó el paro. Anoche el paro hasta el momento. Anoche a última hora, el doctor Chirrinchi y Cristo, el orador que Cristo negociaron allá con los indígenas, doctor. Ah, bueno, por eso entonces está superado el paro. ¿Y el paro camionero lo levantaron? Ahí está. Todavía no, están en negociación. Está con los motores prendidos. Según dice el ministro de Transporte. ¿Perdón? Dijo el ministro de Transporte que va a la negociación en un 50%, pero lo más curioso, doctor Fernando y compañeros de la mesa, es que ayer el ministro de Transporte, ni él ni los de la Asociación Colombiana de Camioneros dijeron sobre qué punto se ha acordado algo y cómo puede ser posible que avancen en algo que nadie sabe. Ni siquiera los mismos camioneros, que siguen bloqueando carreteras allá en el departamento del Meta y que mantienen el paro porque fueron enfáticos en decir que lo mantenían. Se mantiene el paro camionero. Entonces el paro camionero se mantiene, el paro campesino se levantó. De cualquier manera, con chirrinchi, sin chirrinchi, pero se levantó. Se abrió la vía panamericana. Yo sí creo que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar con las comunidades indígenas que siguen insistiendo al gobierno en una cantidad de asuntos, doctor Londoño. Bueno, yo me daría esta semana de plazo. Bueno, pero por lo pronto la noticia es que se levantó el paro en esa carretera, que era harto dramático. Pues las comunicaciones entre Popayán y Cali, las únicas posibles eran por vía aérea. Sí, entonces, tocó hacer un puente aéreo con el Cauca. Y ya había problemas de abastecimiento y desabastecimiento de comida, y no solamente en Popayán, sino en el sur. Le recordaban al presidente que Colombia no terminaba en el Cauca, sino en Nariño. Entonces, pues si eso se levantó y las cosas están funcionando, pues es una buena noticia, una noticia relativamente buena en medio de tanta incertidumbre. Y en un minuto estaremos con nuestra invitada de honor, María Angélica Correa, periodista venezolana, quien es reportera de guerra en su propia nación. En un minuto, María Angélica Correa estará con nosotros en la hora de